Pero lo, Muchas. Perdón, estaba en chulo. Sí. no, sí, no sé. Ah, La guía personal. Ya. perdió Alemania, no sé, también. Pero más que humillar. No, pero humillar. No, pero digo, contra Paraguay, por ejemplo, contra Mundial. Ya, sí, Rodrigo. de verdad. Ya, de verdad. Para la chica. Es difícil. Sí. No, yo por suerte, porque, bueno, nosotros estamos de los 100 años, de los 110, perdón. Y una de las ideas que andaba cuando hicimos una planificación de la luz era hacer como public viewing del partido. Y ahí y después al final, ya, realmente ya un tiempo todo lo pero italiano en las reservas no había partido que me gustan. Lo que me llama la atención del mundial es el marketing. No, Pero las poleras están jugando con las poleras del partido que están jugando. Es decir, la polera del partido era la bandera alemana y la de Paraguay. O sea, para cada partido se están usando una polera especial para ese partido. Este mini break que pusieron de hidratación. Sí. Es para dar una publicidad. Sí. Igual ahí hay. Sí, pues. Esa hidratación nunca me la compré mucho. La cara de. Ese no sé inglés. Entonces, que por eso. Aquí publicidad. Pero me hace sentido. ¿Qué? ¿Pero fue Paula la que o no? ¿Cuál? La que se la preguntaron Nada. Sí, igual lo agarró. Mis chats alemanes estaban todos refuriosos. Sí, estaba dudosa. Pero le metieron el cuadro por la parte de abajo y por eso no llegó. Sí, pues, porque está en el suelo. Alemania ya 3 mundiales. Por eso. Pero ¿cuál era? Sí. Italia, muy interesante. Italia. No, al producto. Los mundiales que no van. Oye, no, pues hay un problema. Ya. Y tienen 4 copas igual que los demás. Vamos a iniciar entonces. Mira. Ya. Te presento, Pablo. Sí. Entonces voy a dar el nombre de HK. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Muy bienvenidos a todos y todas. Bueno, estamos hoy día con un día, como hablábamos recién, no tan feliz para HK, pero bueno, cosas del fútbol, a veces se gana, a veces se pierde. Pero agradecerles a todos, sobre todo por haber venido. Hoy día es un día complejo, después de un feriado, así que muchas gracias también a Iguay por recibirnos en estas oficinas nuevas tan preciosas. Quería felicitarlos también por eso. Y bueno, vamos a hablar entonces vamos a hablar de impuestos, tributación, de patrimonios, de empresas familiares y las novedades que hay en eso. Así que le doy la palabra acá a nuestros anfitriones. Pablo, muchas gracias. Y bueno, tengamos una excelente jornada. A ver, yo soy Pablo Greiber, Nicolás Brancoli. Ambos somos los que estamos en el mundo de empresas familiares. Y esta es una reforma para empresas familiares. En general, los incentivos tributarios están fuertemente pensados para personas de alto patrimonio, empresas familiares y obviamente para la reactivación, pero hay una
un énfasis potente en lo que son oportunidades para personas de alto patrimonio, empresas familiares, que eso es lo que les vamos a explicar ahora. Nosotros partimos haciendo estas presentaciones hace como un par de meses atrás. Pensábamos que iba a haber mucha más discusión de los detalles en prensa. Curiosamente no ha sido tan así. Como ustedes han visto, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ya se aprobó la idea de legislar en el Senado. Un par de cosas se han modificado hasta ahora, pero el grueso de la normativa, por lo menos a nivel de prensa, no se ha escuchado que haya una gran discusión que obligue a sentarse a conversar. Puede ser que ocurra ahora que viene la discusión en particular de cada una de las normas. Pero lo que les vamos a comentar ahora es el proyecto que prácticamente no ha tenido muchas modificaciones. Y antes de entrar en detalle, déjenme hacer como una explicación gruesa de cómo hay que leerlo, ¿ok? Para poder entender también la discusión que a nivel hasta ahora ha sido como de grandes titulares, pero para entender por qué se dice lo que se está diciendo. Es un proyecto que busca dos cosas, reactivar y recaudar. Ese es el foco. Con Nicolás lo hemos estado mirando, o sea, hemos estado revisando lo que son las declaraciones de la oposición y no vemos que sea un proyecto refundacional. O sea, cuando uno escucha, especialmente al Partido Comunista, que no es raro que estén diciendo lo que estén diciendo, ellos dicen que esta es la reforma más grande desde el año 90. O sea, perdónenme, reformas grandes son las de Bachelet 2. Esta lo único que busca es reactivar y recaudar. No hay ningún cambio en el esquema tributario central, que es básicamente un esquema, ustedes lo deben entender bien, base de vengada a nivel de la empresa, primera categoría, base retirada a nivel de los dueños, global complementario. Ese es el esquema central, ese no se cambia. ¿Ok? Entonces, este es un proyecto que busca reactivar, y para reactivar, cuando uno ha tenido en el fondo una chimenea que no ha estado dando el tiraje que tiene que dar, hay que volver a echarle leña. La leña hay que comprarla. Entonces, ¿de dónde sacamos plata para ir a comprar la leña, para volver a prender la chimenea? Hay que ir a pedírsela a las personas que pueden estar interesados en anticipar y pagar impuestos. Y esas son las personas de alto patrimonio. Entonces, por eso se dice que este es un proyecto que favorece a los ricos, porque de alguna manera los incentivos están fuertemente puestos para aquellas personas que pueden estar interesados en poner plata hoy día a cambio de un beneficio tributario. ¿Ok? Pero básicamente hay que recaudar y reactivar. Vamos a ver un par de cosas más. Se mantiene el esquema y lo otro que se busca es también algo que ya sería como la tercera vez, que es limpiar la bodega histórica del fútbol. ¿Ok? Me van interrumpiendo a medida que vayamos avanzando. Este es un cuadro que preparamos a partir de la información que está en la página de Impuestos Internos, que sirve para entender también por qué se cuestiona tanto que este es un proyecto que no estaría financiado. Y hay un poquito de razón. Me parece que es un proyecto que yo creo que se estructuró de una manera tal que sea con un montón de regulaciones que después se van a acotar. Pero ¿qué es lo que se ve acá? Esta es la serie del 2005 hasta hoy día, hasta el 2025. Esta es la recaudación del impuesto global complementario. Entonces aquí uno ve cómo ha ido subiendo en el tiempo. Entonces esto tiene que ver con lo siguiente. Como decíamos, esto es una reforma que busca reactivar y busca recaudar. Es una reforma esencialmente pragmática. No es, en nuestra opinión, una reforma ideológica que busque hacer un cambio cultural, sino que lo único que busca es recaudar, con pragmatismo. Es decir, como decían, no me importa qué color sea el gato, en la medida que caza ratones, eso es lo que está haciendo. Ahora,
para generar esa recaudación de hoy, efectivamente, académicamente, hay un perjuicio en el futuro. Si esta es la tendencia del bloque complementario, que fue subiendo, en un momento, esto empezó a bajar. ¿Y por qué empezó a bajar? ¿Por qué creen ustedes que empezó a bajar la recaudación de global? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué es lo que ocurrió en estos años que generó baja en el bloque complementario? Los impuestos sustitutivos. Las normas de beneficio de impuestos sustitutivos, que hubo varias, hubo 3, efectivamente es súper atractivo. De hecho, un montón de personas lo hicieron. Pero ¿qué es lo que hicieron? En el fondo, hicieron un pago importante hoy a cambio de no tener que tributar en el futuro. ¿Ok? A eso nos referimos con que es una reforma pragmática, que lo que busca es generar recaudación hoy día, pero efectivamente eso va a ser a costa de un poco menor recaudación de valor complementario en futuro. Y esto es lo que se ve en estos PIC, en donde aquí son las normas de repatriación de capitales, impuestos sustitutivos, el impuesto sustitutivo del 2019, del 2020 en el fondo, cuando fue el estallido social, este es el último impuesto sustitutivo. Entonces, efectivamente, estas normas de beneficio tienen lamentablemente un poco ese efecto. Van a generar una recaudación instantánea grande, pero efectivamente a costa de una menor recaudación potencial para el futuro. Y eso es así. ¿De acuerdo? Después, en la reforma es un proyecto que está redactado en términos bien gruesos, que de alguna manera no acotó, yo creo que a propósito, ciertas normas. Ejemplos. Se busca reactivar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el sector? El sector que, por definición, es el que uno trata de impulsar al tiro para que empiece a mover la economía. Construcción, ¿no es cierto? Entonces, lo que se necesita hacer es sacar todo el stock de viviendas que están construidas, pero que no se han podido vender. Ese stock de viviendas son un montón de, básicamente, departamentos de 3.000 a 5.000 UF. Ese es el stock que está atorado. Ese es el stock que quieren, en el fondo, que se venda. Es el que quieren sacar al mercado para poder empezar con nuevos proyectos. Y por eso es que se está planteando también esta exención de IVA temporal por un año a la venta de este tipo de bienes raíces. Pero como está redactado, no está acotado a ese segmento. También cae dentro de esta exención un departamento de 30.000, 40.000 UF. Eso es de las cosas que probablemente en la conversación que va a ocurrir ahora en el Senado, capaz que se acote. Capaz que se acote para que esta exención efectivamente exima el segmento de viviendas que se necesita liberar. El otro tema que ha sido súper discutido es ya más o menos, yo creo que hay una especie de consenso. Se necesita volver a dar cierta seguridad, cierta estabilidad a la inversión extranjera, que es lo que se hizo en el DL600 de los años 90, que fue súper exitoso. Con el DL600 al inversionista extranjero se le aseguraba un no cambio en las reglas del juego por un tiempo, en la medida que se comprometiera a hacer una inversión de, en ese momento, una cantidad enorme, que eran 50 millones de dólares. Lo que pasa es que hoy día 50 millones de dólares no es tanto. No es tanto como para que el Estado diga, yo voy a renunciar a regular distinto algunas cosas que se hayan hecho en el pasado. Esa es la gran discusión. ¿Se va a permitir una invariabilidad tributaria? Primera discusión. Y segundo, ¿se va a permitir una invariabilidad tributaria a proyectos de 50 millones de dólares? Esa es la conversación. Yo creo que se está aceptando la necesidad de contar con una invariabilidad tributaria. Yo creo que eso ya está más o menos internalizado. La gran discusión va a ser por cuánto. Claro, a la oposición no le gusta mucho, pero la verdad que hay consenso que
que si algo no hemos tenido es certeza tributaria en los últimos 10 años con todos los años una reforma. Entonces, yo creo que eso es algo que ya efectivamente la discusión pública está avanzado. Pero hay ciertas cosas que producen dudas. Por ejemplo, lo que decía Pablo, el monto, porque también lo que hemos mirado nosotros como país, estos son experiencias comparadas. Los peruanos tienen un régimen que ha sido realmente exitoso, los argentinos también con el régimen, que también ha sido bastante exitoso con montos mayores para grandes proyectos de inversión. Entonces, claro, 50 millones pareciera poco, pero también el ministro dice, mira, yo le quiero dar certeza a todo el mundo porque no le hemos dado. Entonces, si yo pudiera, dice el ministro, que sea por $1. Entonces, la verdad que hay un juego ahí ideológico que es interesante, pero que creo que sí va a haber consenso. Y otra cosa que también se ha discutido de esta invariabilidad es que el DL600, el decreto de ley 600, uno pagaba una prima por la invariabilidad. Uno pagaba un poquito más de tasa para tener esta invariabilidad. Así que eso no está contemplado hasta el momento. Que también ahí es discutible, ¿cierto? Porque al final uno ofrece la invariabilidad, pero quizás pagando por eso. Pero eso no está contemplado en el proyecto y me parece que no ha sido parte de lo que se ha avanzado. Lo otro que también se está proponiendo, que también es de las cosas que llaman un poquito la atención, es que se está planteando invariabilidad también para el complementario. Y eso también es como curioso. Así viene el proyecto, o sea, viene que es para los contribuyentes de impuesto adicional y de color complementario. Yo creo que eso también es de las cosas que realmente quedan en camino. Y de nuevo, siguiendo con lo mismo, la exención de las contribuciones. Está como ya también es evidente que hay un porcentaje enorme de la población que está exenta de contribuciones y hay un 20% de personas que sí pagan contribuciones. Lo que se está discutiendo es, ¿vamos a eximir a todo ese 20 o solamente a aquellas personas de ese 20 que efectivamente están viviendo en una casa que tuvo una plusvalía enorme, pero que hoy día no tiene cómo financiar ese pago de las contribuciones? Pero también se va a querer eximir a aquella persona de alto patrimonio que sí puede pagarlas. Esa es la gran discusión. Salió el fin de semana en prensa, las municipalidades que van a tener una menor recaudación por esto en Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, que es donde está en el fondo la población que probablemente se puede pagarla. Entonces yo creo que eso también es algo de lo que se va a acotar en la conversación de ahora. Y lo otro que también viene en este proyecto, que también tiene que ver, como les digo, con un tema de pragmatismo. Es decir, lo que busca este proyecto es generar caja, recaudación, a como dé lugar. Una de las normas que vamos a explicar ahora en detalle tiene que ver con la más atractiva y la que probablemente más va a recaudar, que es la norma de las donaciones. El problema que pasa con las donaciones es que si yo le dono a alguien, a un hijo, le dono plata, bueno, es re fácil. De esa plata, él tiene que pagar el impuesto, porque el impuesto lo paga el que recibe la donación. Entonces, si yo le dono plata, de esa plata le sacan impuestos para pagar. ¿Y qué pasa si le regalo acciones de la sociedad familiar? ¿De dónde saca la plata para pagar impuestos? No tiene plata, no tiene caja. Entonces, lo que plantea la norma es que sea la propia sociedad. Si yo le regalo acciones de una sociedad familiar, es que saque caja de la propia sociedad para prestarle plata para pagar el impuesto. Es una de las normas que está ahí, que como le digo, una norma súper pragmática. Oye, facilitemos el proceso de donación y que no haya problema para que lo puedan pagar, porque mucha gente diría, oye, súper atractivo, pero no tengo plata para pagar el impuesto. No te preocupes, que la plata salga de la propia sociedad. ¿Cuál es el problema conceptual con esto? Como está planteado en el proyecto, no está regulado nada de si ese es un préstamo en condiciones de mercado, si tiene que tener cláusula de pago en el tiempo, si tiene que estar por escrito, no dice nada. Y es como demasiado amplio el cómo quedó redactado. Por lo tanto, yo creo que también es de las cosas que probablemente se van a acotar ahora. Pero es del tipo de cosas que debería ocurrir ahora. Dale, Nicolás. Vamos a repasar varias medidas. Este es un proyecto grande con temas tributarios, no tributarios, ambientales, permisología. Vamos a enfocarnos en lo tributario y en algunas
cosas que nos parecen interesantes para empresas familiares como las que ustedes representan. Como decía Pablo, y la idea es que sea conversado, entonces somos un poco, cualquier cosa levanta la mano más o habla. Lo que sea. El primer punto que quisiéramos comentarle es rebaja del impuesto a las donaciones, que es probablemente uno de pragmatismo, uno de los puntos que más promete recaudación. ¿Ya? Básicamente, como comentaba Pablo, es una rebaja del impuesto a las donaciones, que es un impuesto progresivo hasta el 25%, y cuáles son las reglas que se han ido modificando en pequeños detalles, es que se abre una ventana de 12 meses, una vez publicado la ley, para pagar por una sola vez. Es decir, el proceso se hace una vez. No se pueden hacer varias donaciones dentro de estos 12 meses, sino que una vez. Y se paga el 50% del impuesto que habría aplicado, ¿cierto?, a esa donación. Hay un par de reglas específicas de básicamente se puede donar solamente el 50% del patrimonio del donante y se tiene que donar a legitimarios. ¿Ya? ¿Qué más? Esto es una propuesta que, como les decía, promete recaudar, según el informe financiero, 200 millones de dólares, pero probablemente vaya a ser mucho más que eso, por el apetito que hemos visto nosotros los clientes en el mercado. Entonces, es una norma muy interesante que probablemente también le vayan a hacer algunos ajustes ahora en la discusión en particular. ¿Cuáles? Y Hacienda ha ido recogiendo ese tipo de feedback e input para que esto sea efectivo. Valorización. La valorización, obviamente, hay ciertas dudas de cómo se valoriza este patrimonio, ya que podemos comentar ahí algunas inconsistencias o algunas incertidumbres que se refiere a este punto. Otro es cómo se va a fiscalizar esto. Es decir, me pueden venir a preguntar 3 años después cómo valoricé y venía a cobrar los impuestos con reajuste, interés y multa. Que la verdad que eso va a quitar un montón de incentivos a cogerse también. Entonces vamos a esperar ciertas noticias probablemente con respecto a este mecanismo, pero como les digo, es súper interesante y no hemos visto en el mercado que hay harto interés. Y lo último que comentaba Pablo es que efectivamente cuando yo dono una sociedad de inversiones a mis legitimarios, a mi familia, la sociedad puede hacer un préstamo a la familia, al legitimario, y con esos fondos se paga el impuesto. Condiciones del préstamo, si se con interés o no, cuándo se paga, eso también probablemente venga con algunos ajustes y algunas precisiones en la discusión en particular. Sí, un par de comentarios. La mecánica de cálculo del ahorro es súper simple. Es decir, lo que dice la norma es calcule el impuesto de acuerdo a la tabla, con las rebajas, como si sería normalmente, y al monto a pagar le descuento la mitad. Súper simple. No es que haya que meterse a aplicar el 50% de la tasa por el tramo, que eso sería más enredado. Es a lo que le dé, a eso le descuento la mitad. Primera cosa. Segundo, lo que habla Nicolás de la valorización. ¿Por qué este tema es tan relevante? También para que uno lo haga con cuidado. Normalmente en esta sociedad familiar, lo que ocurre es que esta sociedad familiar es una sociedad donde el padre o madre deben tener el 70-80%, el aporte debe estar a un costo tributario y no a un valor de mercado de 100 millones de pesos. Esa sociedad de inversiones familiares a su vez participa en otra sociedad, esa sociedad a su vez participa en otra sociedad porque es con terceros, con otros socios, ya estamos en tercera generación, y el activo importante está como 5 pisos más abajo. Y ese activo no vale los 100 millones que aportó inicialmente hace 30 años. Ese activo vale 1.000 y acá arriba vale 100. Entonces lo que está diciendo Nicolás es que la donación no se hace al valor de lo que vale el primer piso. Hay que hacerlo en función de lo que vale el subyacente. Y ese mecanismo de valorización es el que se está discutiendo cómo se va a fijar. ¿Ok? Porque si se hace a los 100, claramente Impuesto Interno va a decir, señor, ese no es el valor de mercado lo que usted está donando, porque lo que vale es lo que está como 5 pesos más abajo. Entonces, pongámonos de acuerdo en cuál va a ser el mecanismo de valorización. Y lo tercero, también, que hay como hartas dudas. Cuando Nicolás habló de los legitimarios, se refiere a lo siguiente. Lo que dice la norma es que la donación tiene que ser a las mismas personas a las que les llegaría esto vía testamento. ¿Ok? Cuando uno hace un testamento,
o quiénes son los herederos potenciales de una persona. Hay herederos que obligatoriamente no pueden recibir menos de la mitad del patrimonio, cónyuges y los hijos. Pero adicionalmente existe lo que se llama la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. Entonces, ¿qué es lo que dice esta norma? Las cuartas de mejoras es un pedazo de hasta el 25% que uno libremente y arbitrariamente se lo puede dejar a uno de los hijos, a todos los hijos, solo al cónyuge o a los nietos. ¿Ok? Entonces, efectivamente, aquí ese 25% también se puede distribuir a los nietos, a uno de los hijos, a todos los hijos arbitrariamente. Y la cuarta de libre disposición, que es a la que uno le puede dejar a cualquiera, el proyecto dice, no, la cuarta de mejoras también se la tienen que dejar solo los legitimarios. ¿Ok? Eso para que se entienda bien. Sí, un punto que quiero comentar que es súper importante, que es la designación judicial. La donación al día de hoy sale del proceso judicial, que se puede demorar un año, ¿cierto? Que después básicamente revisa que tú tengas patrimonio suficiente, y es un proceso engorroso, caro, hay que pagarle al abogado. Y esto es sin insinuación. La verdad que se exime este proceso, entonces obviamente se simplifica. Y hay una excepción importante a este tema de valorizaciones que, por si alguno tiene el caso interesante, que son los bienes raíces. Los bienes raíces se valorizan al avalúo fiscal. Y el avalúo fiscal, generalmente, o siempre, es mucho menor, ¿cierto?, que el valor comercial. Entonces, los bienes raíces, la verdad que es una ventana interesante para evaluar donación. Una pregunta. ¿El monto que puedes donar no tiene tope? O sea, Puedes donar máximo el 50% de tu patrimonio. ya, pero independiente que el patrimonio sea multimillonario. Sí. Si yo voy a valor comercial en la donación en una sociedad, ¿eso me queda como un nuevo costo tributario para el hijo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque viene una norma que lo que busca es que no triangules. Es decir, porque uno pensaría un 25% a la mitad, un 12,5%, es harto más barato que lo complementario. Entonces lo que te dice es que si tú le donas a hijos, eventualmente, ellos tienen que mantener ese activo por 3 años. Si ellos llegan a vender antes de ese plazo, se gatilla como si tú no se hubiera donado. O sea, justamente para evitar, en el fondo, triangular a través de esta donación. Ahora la palabra se puede vender, los hijos pueden vender, pero tienen que considerar el costo original que tenías tú como... Exactamente. Oh, interesante. Un poquito una medida antiabuso que es razonable, al final esto no está pensado para eso. ¿Y esto es más conveniente que el impuesto a la herencia? O sea, como pensando que cuando quieren adelantar... Que esa es la otra pregunta también que también aparece en todas las conversaciones. Si estamos hablando de una persona de 50 años, efectivamente, la pregunta es, ¿por qué le va a interesar a una persona que tiene 50 años adelantar un impuesto que va a pagar probablemente en 30 años más? Y la pregunta es súper legítima. Lo que hay que tener en cuenta es, de acuerdo, yo hoy día tengo 50 años y voy a donar al valor actual. Entonces lo que hay que evaluar es, ese pago que yo estoy haciendo hoy día es en función del valor de un negocio hoy día. En 30 años más, ese negocio va a valer 10 veces más, 15 veces más. Entonces, efectivamente, el valor presente de ese futuro, hay que hacer bien el cálculo para ver, ¿me conviene hacerlo hoy día? Si una persona de 50 años, si una persona de 75, es obvio que lamentablemente sí le conviene hacerlo hoy día porque es menos tiempo, pero no es evidente. Lo que sí es evidente es lo siguiente. Esta es una de las normas que también uno podría decir, este proyecto lo que hace es desfinanciar, porque estoy efectivamente fomentando una rebaja de impuestos hoy versus cobrarla mañana. Y en el impuesto de herencia no está en verdad. Porque si uno lo ve a nivel de calculo complementario, cuando uno ve los impuestos sustitutivos, ahí es fácil el cálculo. Yo estoy adelantando un impuesto sustitutivo, libero, transformo utilidades tributarias en no tributables, y efectivamente cuando se retira hay un menor calculo complementario. El impuesto de herencia es mucho más complejo mirarlo de esa manera,
porque probablemente esa persona que hoy día tiene el 70% de la propiedad y tiene 60 años, esa persona probablemente cuando tengan 85 ya no tenga el 70, tenga el 24. ¿Y por qué 24? Porque en el tiempo hizo modificaciones, hizo reorganizaciones, hizo diluciones y bajó su porcentaje. Entonces, lo que también está detrás de esto es lo siguiente. Esa persona que tiene 60 años y tiene el 70% de la propiedad y va a hacer un proceso para del 70 bajar al 20, hoy día el 90% de los requerimientos de impuestos internos por norma antiilusión son esos. Entonces también, ¿por qué es atractivo? Porque aquí estoy pagando por seguridad. Al hacer esto, efectivamente va a haber que pagar un impuesto, pero se van a poder hacer los traspasos sin el riesgo de que impuesto interno me cuestione cómo pasé del 70 al 20. Pero también eso hay que meterlo en la juguera. ¿Ya? Uno también está pagando por tranquilidad espiritual de dormir tranquilo. ¿Primo? ¿Puntos? La repartición de capitales. Aquí hay dos normas que se parecen pero no son iguales. La primera es una repatriación entendida como blanqueamiento de capitales, ¿cierto?, que están no declarados. No sé si te acuerdas de los procesos antiguos del Super 8, del Super 12. Esto es lo mismo. No sé si se acuerdan, ese proceso del 8% fue muy exitoso, recaudó 1.500, 1.700 millones de dólares. El segundo, el presidente Boric, no recaudó menos de 100 por un tema de plazo y porque ya había mucho regularizado. Esto es, en este aspecto es muy parecido, ¿cierto? Como una tasa del 10%. Ya se regulariza todo aquello que no ha pagado impuestos que está no declarado. Esto probablemente no tenga un gran efecto, porque lo que hemos visto hay mucha gente que ya regularizó, quizás con una pequeña precisión que al día de hoy, algo que no pasaba en esos procesos, es que Impuesto Interno está recibiendo información de las autoridades tributarias extranjeras, de las inversiones que tienen residentes en Chile en el extranjero. Ya por normas de SRS, no sé si lo han escuchado, que es el FATCA mundial. Entonces, uno ahora cuando hace su declaración de impuestos, Impuesto Interno te informa y dice, mira, yo tengo la información que tiene si el JP Morgan $100. Entonces, decláralo como quieras, pero yo sé eso. Entonces, eso puede ser que produzca cierto interés, pero la verdad que la gente que ya no se acogió a otros procesos, al menos no hemos visto que haya tanto interés en regularizar. Entonces, la verdad que no se espera que tenga un gran efecto, pero eso está ahí. Lo que sí es súper interesante es la norma parecida a esta, pero que no es igual, como les digo, que es la repatriación de capitales de rentas que están declaradas, es decir, no necesitan blanqueamiento, sino que están declaradas, pero no han pagado impuestos. ¿Por qué? Porque no han pagado impuestos porque no corresponde pagar impuestos, por varias razones. Puede ser que se tenga, por ejemplo, una sociedad operativa, que ustedes en el grupo que representan tengan una sociedad en Perú, que es operativa, que generó, ¿cierto?, pagó impuestos en Perú, pagó sus impuestos allá, y están reinvertidas las utilidades allá y no se han repatriado a Chile. ¿Eso es una posibilidad? Entonces, ¿qué dice esta norma? Traiga esas utilidades a Chile. Pague un 10%, y no un 27%, no un 40%, sino que un 10%, y inviértalas en Chile. Y si las invierte en Chile, yo le regalo una tasa no de un 10, sino de un 7. Entonces, puede repatriarlas al 10, pero si la mantiene invertida en Chile por 3 años, o 5, que fue cambiando solo. Le voy a dar una tasa especial de un 7%. Entonces, la verdad que esto es interesante, es novedoso, y si se fijan, también es muy reflejo del pragmatismo que estábamos hablando. Al final, es justo que se paguen un 10% de sus 27, un 40%. Me gusta mucho este proyecto, la verdad que dice, mira, quiero que la plata vuelva, quiero reactivar, quiero recaudar. Entonces, la verdad que todas estas discusiones de pactos fiscales, de política tributaria, de equidad horizontal, vertical, no, se olvidan un poquito, y es pragmatismo, que vuelva la plata a Chile y que se pague esta tasa preferencial. Una estructura muy común, ¿cierto?, en patrimonios familiares, esta es la que estamos mostrando acá, donde hermanos tienen una sociedad de inversiones con inversiones financieras pasivas, es decir, ¿cierto?, acciones de Apple, acciones de la bolsa de Londres, y ningún hermano tiene más de un 50%. Es una estructura que es una
compañía que no es controlada para efectos de rentas pasivas, eso lo han escuchado, y con eso, ¿qué implica? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que todas las utilidades que inversiones internacionales, en este ejemplo, genera afuera, mientras no se repartan a Chile, no paga Chile. Que no corresponde que pague. No sé si se acuerdan, pero si estuviera el papá o la mamá acá, hay una norma de contaminación que cambiaron hace algunos años, entonces ahí hay un montón de distintas estructuras que hemos visto, pero cuando los hermanos, ninguno tiene más de un 50%, esto es una estructura que no genera rentas pasivas, y el dólar que se genera acá no tributa en Chile en la medida que no se reparta en Chile. Entonces, ¿cuál es el efecto acá? Lo mismo que comenté. Si es que esta compañía que generó este dólar se reparte a los hermanos en Chile, en vez de pagar un 40%, va a pagar un 10%. Y un 7% si se deja eso reinvertido en Chile. Entonces, una norma novedosa, interesante. Esta es la norma del ISFUT, pero aplicado a una empresa extranjera. Es la misma norma antigua de transformar en no tributables utilidades que estaban en los registros chilenos, ahora aplicado a una sociedad en el extranjero. Y esto la verdad que hay mucha duda de cuánto va a recaudar, de cuánto es el interés, porque es una norma no, interesante, pero a evaluar. ¿Se entiende cómo funciona esta? ¿Sí? Ya. Esta norma es también en la dirección de dos cosas: recaudar, obviamente, y también de ir limpiando la bodega de registros empresariales. Acuérdense ustedes que nosotros tenemos un sistema donde las utilidades de la empresa que pagaron primera categoría, mientras no se distribuyan, quedan guardadas en una bodega. Ese impuesto de primera categoría lo va a poder usar la persona natural final como crédito contra su impuesto personal. Espero que nadie haya dicho no sabía que eso se podía hacer, ¿no es cierto? Todos tienen claro cómo funciona. Ya. Ese crédito de primera categoría está guardado en una bodega que se llama Registros Empresariales. Esa bodega antes se llamó FUT, hoy día se llama Registros Empresariales, tiene un montón de cajones. Uno de los cajones se llama STUT, otro de los supercajones se llama SAC, otro de esos cajones se llama con restitución, sin restitución, con incremento, sin incremento, ingreso no renta, renta. Es una bodega enorme y compleja y enredada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que propone esta norma? Esta norma propone lo siguiente. Del último cajón que está en la bodega, que es el antiguo FUT, que hoy día se llama STUT, si esa bodega tiene utilidades tributables pendientes respecto de ese pedazo de la bodega, también se va a poder pagar este impuesto único del 10%. ¿Cuál es la gracia de esto? Este salto de utilidades tributarias probablemente nunca se distribuya. ¿Por qué? Porque es el que está a la cola. Si nosotros tenemos una sociedad donde se reparte un 20, un 30, un 40% de las utilidades del ejercicio, las utilidades más antiguas, probablemente por las normas de imputación, nunca se va a ir a buscar este cajón. Y además ocurre otra cosa. Este cajón de acá es el que tiene los créditos de primera categoría con tasa más baja, que son utilidades viejas. Acuérdense que el impuesto de primera categoría pasó de un 10 a un 15, a un 17, se mantuvo harto rato y después se pegó un salto a 20, 27. Las utilidades que están en STUT probablemente son créditos con malos créditos, son créditos bajos. Por lo tanto, sí va a ser súper atractivo ver si acá hay utilidades tributables para estas acogerlas, y esto se va a transformar en un ingreso de renta que no se va a poder llevar en cualquier minuto. Estoy pensando que para las compañías de origen alemán, la verdad que es más interesante todavía, porque no sé si alguno de ustedes lo vio, pero Alemania es de los pocos países, o el único grande que no tenemos convenio de doble tributación, algo que ustedes creo que han escuchado. Y cuando la compañía chilena genera utilidades y reparte a Alemania, no sé si le suena el 44,45, que es el 27, más el 35 con la restitución, esta limitación del uso del crédito. Pagan en total en Chile, como inversionista excepto alemán, un 44,45.
si es que ustedes, o sea, la compañía se acoge a esto y se paga sobre ese registro, se puede retirar sin orden de imputación y sin esa restitución. Entonces, la verdad que la comparación, cuando estoy viendo un inversionista alemán, a diferencia de otras compañías con contratados, la verdad que es bien interesante y se hace más atractivo. Así que creo que un encargo para ustedes revisar sus compañías si tienen stud en caso que tengan accionistas en Alemania. ¿Se entendió esto o no? Porque esto es, en el fondo, la también prima hermana del impuesto sustitutivo, pero ahora sobre un cajón que se llama stud. ¿Ok? Ya. Y ahora viene, aquí se va a entender más lo que Nicolás acaba de comentar del 44-45. Vale. Esta es la rebaja del impuesto de primera, que esto, como ustedes lo han escuchado, hay una rebaja del impuesto de 27 a 23, se ha discutido también ahora si es que se cambia, se baja un poquito más, pero la verdad que es el plan, ¿cierto? 27 a 23. ¿Por qué 23? Porque es el promedio, hay discusiones también, pero es el promedio de la OECD, ¿ya? Porque en los últimos 10 años todos los impuestos en el mundo han bajado y Chile lo subió, entonces la verdad que ahora es volver atrás y tratar de equipararnos un poco al estándar OECD. Se mantiene la tasa por muchos años, la tasa PYME, ¿cierto? Del 2,5%, pero para las compañías, ¿cierto? Que están afectadas al 27, la idea es que baje al 23 progresivamente de 2026 al 2020. Este registro que mostró Pablo, este enredo va a quedar más complicado todavía porque vamos a tener distintas tasas, entonces el registro se va a complicar más y esa es la lógica. Dentro de este contexto de rebajas de impuesto de primera categoría, también algo que en mi ejemplo anterior es muy importante, que es que no sé si está más adelante, entonces lo voy a comentar ahora, que es la eliminación de la restitución. Entonces se propone en este proyecto este efecto de la restitución eliminarlo. Entonces el impuesto de primera categoría debería ser 100% crédito contra los impuestos finales, los complementarios y adicionales. Entonces, si tengo un inversionista en Alemania, si se elimina la restitución, va a pagar lo mismo que un inversionista de Estados Unidos, de Francia, de España. Esto es importante. Eso es algo que hemos visto que probablemente pueda ser objeto de negociación, a diferencia de la rebaja de tasa, que es un intransable para el gobierno. La restitución es algo que quizás puedan llegar a entregar en una discusión en particular, pero la verdad que hasta ahora se ha mantenido. Yo creo que para los inversionistas alemanes es súper importante eso, porque como les dije, es una discriminación que no tiene mucho sentido y se resuelve con eso. Eso. Aquí, esto que está acá es simplemente un ejercicio. Aquí está bien la mecánica de cómo funciona hoy día el sistema. Tengo una utilidad de 200 millones, la tasa del impuesto de primera categoría es de 27%, el impuesto es de 54%, y hoy día, en el fondo, yo puedo usar como crédito el 65% de los 54, que es 35%. Y en el fondo, este 35 me da que tengo que pagar un bloque complementario, subiendo una tasa de 40, y esto da la carga tributaria 44-45 que comentaba Nicolás, que en el caso de Alemania es también para el inversionista extranjero alemán, porque como no hay convenio de tributación, no se le aplica la de 35, sino que la completa. Este es un ejercicio donde calculamos en qué momento, si es que se llega a discutir, no te voy a aceptar reintegrar completo, porque yo les diría que la reintegración es lo único que puede ser un poquito más como ideológico de la reforma, que es lo que podría ser un poquito más discutible, porque reintegrar significa volver a darle completo el crédito al dueño final. Y eso es lo que uno podría decir, esto es más como estructural. Entonces, si es que se llega a discutir el plazo, lo de la restitución, porque aquí es lo que pusimos, el calendario de cómo baja, 27, 25.5, 24, 23, y no solamente va bajando la tasa de primera categoría, sino que va también bajando el peaje. La restitución, en el fondo, es un peaje, es decir, no puedes usar el 100%, sino que solo un 65%, por lo tanto te cobra un peaje de 35%. Ese peaje va bajando de 35 a 30, 20 y 0. Aquí hicimos un cálculo que si el peaje bajara a 20, es prácticamente lo mismo que reintegrar completo. ¿Ok? Esto es el tema de la reintegración.
Este es un beneficio, de nuevo, que busca reactivar 100%. Este es un beneficio que lo que busca es movilizar de nuevo lo que es construcción. Lo que se está proponiendo es reinstalar el beneficio que tienen ciertas construcciones que se denominan DFL2, pero el DFL2 tiene máximo 140 metros. Lo que se está planteando es a viviendas, no locales comerciales, viviendas, departamentos, casas, de hasta 90 metros. Lo que se está proponiendo es que una persona natural o una empresa, que es lo nuevo, pueda invertir en este tipo de bienes raíces y aplicar una tributación presunta del 5% de la renta, en castellano. Esto no es tan atractivo para personas naturales. ¿Para quién es atractivo? Para family office, para empresas familiares que están buscando en qué invertir, para tener balanceado 40% de bienes raíces, 40% renta variable, 20% private equity, en el fondo, empresas que inviertan en bienes raíces de hasta 90 metros y se les asegura una renta presunta, es decir, no van a tributar con 27 ni global, sino que con un 5% sobre el arriendo y toda la utilidad pasa a ser un ingreso no renta. Entonces esto es atractivo para el inversionista y también para el constructor. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, es un multifamily acá, que está bajo una sociedad, una compañía con giro exclusivo para este tipo de inversiones, que tiene 100 departamentos de 90 metros y paga un 5%. Entonces es interesante. Y esto también, de nuevo, un ejemplo del pragmatismo, porque está alejado de todas estas políticas, ¿cierto?, que hemos discutido. Todos los expertos habido por haber en Chile y la Comisión Vergara en su minuto dijo que las rentas presuntas en Chile hay que eliminarlas, generan distorsiones, eran injustas, y esto es una renta presunta, tal cual. Pero una renta presunta que busca recaudar y reactivar un sector que necesita un desarrollo importante para poder volver a crecer. Una pregunta, perdona, como persona natural. Si tienes más de las dos unidades de FL2 que permite, y sobre el resto uno paga con tu tasa marginal del global complementario, ¿esto reduciría esa tributación? ¿No? Yo como persona natural, Tú vas las a dos FL2. no pago ningún impuesto porque son de FL2. Sí, hasta 2, ¿no es cierto? Tercero para arriba pago directo a la vez. Pero lo que te están diciendo es si ese tercero, o cuarto, o quinto, Sí. o décimo Sí. es un DFL2 de hasta 90 metros, sobre esos ingresos te voy a poner un 5%. Pero se califica de FL2 solo por los metros. Sí. Ya si son departamentos chicos en el centro de menos de 90 metros, Así es. Sí. pagaría 5% en vez Sí. del 40% Así es. marginal. Así Depende es. de la tasa acabada. Así es. Se mantiene el beneficio sobre los dos primeros. Entonces no los vendo. Claro, bueno. La antigüedad, o sea, la tercera vivienda se considera por antigüedad de compra, ¿no? O eso da lo mismo en la antigüedad. En la medida que el nuevo sea de 90 metros, va a quedar, lo vas a poder acoger a este sistema. Claro, por eso, entonces cuando uno comprara una tercera vivienda debería preocuparse que fuera 90, Sí, así es. Si el resto lo tuviera Así de es. 90, pero el tercero fuera de 120, no aplica. Así es. O sea, es por la antigüedad de compra. Por orden de compra. Sí. Lo que hay que tener ojo es que esto, Cronológico. también uno de los beneficios del DFL es que está exento de impuesto de herencia. Este beneficio de los departamentos de 90 metros, en el fondo, solo aplica para lo que es impuesto a la renta. ¿Ya? Tengo entendido que, ¿cómo es cuando tú eres el tercer comprador? Ya no aplica, o sea, ya no tienes ese beneficio, ¿no? De la exención. O sea, sí. Impuesto a la renta. Ya. Pero piensen, o sea, en el fondo un inversionista acá pagaría un 40% y ahora un 5% sobre el monto bruto, ¿cierto? Sin contragasto. Como persona natural, no das cuenta ningún Además, gasto. pagaría un 40%. Y siempre es vivienda nueva. Tú eres el primer comprador. Aplicaría. No las existentes. Fíjate que no está acotado si es nueva o usada. Ya. ¿Y ese beneficio es por 5 años?
No, tienes que mantener la inversión por 5 años. ¿Por cuánto se asegura ese 5%? No, para siempre. Le cambian la Lo que no, Ahí no dice para siempre. no, tienes que mantener la inversión 5 años. Si venden los bienes raíces, se perdió. Claro, pero ¿cómo tengo yo la certeza que en 10 años más ese 5% va a seguir siendo 5%? Porque lo tienes asegurado. ¿Pero cómo? No, pero no hay una invariabilidad. Sí. Salvo que Lo pueden O sea, en el fondo los Sí, primeros lo pueden 5 cambiar. años, la única Te lo pueden- certeza son los primeros 5 años. Ahí sirve la invariabilidad para la Bueno, y dicen ahí que tú te... No, que la única certeza son los primeros 5 años. O sea, No, lo que dicen ahí es que tú la compras y no tienes que ser un trader de propiedades. Imagínate que la compras, te ahorraste los 2 primeros años el impuesto, lo que sea, y la vendiste el tercer año, perdiste, tienes que devolver todo el impuesto. no, sí, pero mi pregunta Sí. es, ¿no hay una certeza de que esto no vaya a cambiar? No, No hay certeza que no vaya a cambiar. Y ese es todo el Es una punto de la bolsa. invariabilidad que O sea, en 2 años más te lo Sí. cambian. Y ese sí Oiga. pasa a... Tal cual. no hay que- Tal cual. aplica todas las leyes. Y de hecho, fíjate, o sea, lo que estás comentando tú tiene que ver un poquito de por cuántos votos se aprueba esto. Porque si se aprueba por el mínimo, entonces es bastante probable de que a la otra de la esquina quieran remodificar. Bachelet aprobó la reforma tributaria con mayoría y está ahí peleándola y igual estamos cambiándola. Entonces, es discutible. discutible. La mayoría. Sí. exacto. Sí, todos se olvidan de si apoyaron o no apoyaron a algo. Exacto. Es lo último. Este cortito que no sé si se acuerdan, pero desde el 2002 y todo, pero después hemos tenido un régimen histórico donde todas las ganancias bursátiles esto no tributaban, estaban exentas. Eso el presidente Boric lo modificó y se introdujo un impuesto del 10% de las transacciones personales. Pero se dejó exento, régimen antiguo, a los institucionales. Entonces, en la práctica esto ha recaudado muy poco, entre 10 y 15 millones de dólares al año, que no es nada. Entre eso porque la bolsa está un poquito alicaída, pero además porque se dejó al actor más importante de este mercado, los institucionales, exento. Entonces, esta norma básicamente vuelve atrás y deja exento a todos los contribuyentes, ¿ya? Respetando los mismos requisitos que existen al día de hoy, que sean compras y ventas en bolsa. ¿Ya? Entonces, eso simplemente, y esto es una señal que, como les digo, no tiene un gran costo fiscal, es una señal al mercado porque se ha discutido mucho en el mundo qué tan nocivo y qué tantas distorsiones generan esto en este mercado, este tipo de impuestos. Pero la verdad que esto, como recauda poco, es una señal que es interesante de cara al mercado. Eso. Eso es. Esa es la reforma. La reforma tiene un montón de cosas que son más de permisología, qué sé yo. Pero este es el corazón de lo que es la parte de impuestos. Fíjate que efectivamente, cuando preparamos esta lámina, Esa fue nuestra predicción. era una predicción. Tocamos un poco. Pero como le digo, hasta David Caballo. ahora sí, voy con cara a caballo. Pero le digo, la discusión de verdad va por alguna parte, bajar alguna cosa, objetar alguna otra. Aparentemente se estaría aprobando en términos generales, tal cual como ingresó. Esperemos que sea así. Sí, la verdad que, por lo que hemos escuchado y visto en conferencias, es que la oposición, el Partido Socialista, Frente Amplio, la verdad que ha dicho que no ha sido bueno. Entonces está un poquito bloqueada la conversación y me parece también que en parte porque la derecha y sus asociados en el fondo tienen los votos, al parecer. Entonces yo creo que están confiados en eso y por eso no se han producido modificaciones profundas. Al principio también pensábamos que esto, tipo septiembre, como van las cosas, capaz que sea antes. Capaz que, o sea, el ministro dijo julio, agosto. O sea, capaz que agosto ya haya certeza de cómo va a cerrar. Y eso es como, ya, se aprueba decreto y ahí al otro día ya empieza a regir. O sea, a efecto de la operación. Se pone una semana en la publicación, Sí. pero después de la publicación
un mes después de que estábamos. Sí, probablemente, como todas las cosas, porque también hay cambios al código tributario, varias cosas, la vigencia no va a ser la misma para todo. Hay algunas que es desde el año siguiente, otras que van a ser desde que se publica, pero aparentemente es razonable pensar que esto en agosto ya debería estar resuelto. Sí. Pero la vigencia tributaria es un poquito tramposa, porque si se publica en septiembre, en adelante, no hacia atrás, pero el año siguiente. Declaras el año que ya pasó. Entonces, igual hay cosas ahí que hay que tener cuidado. Preguntas, eso es. El slide anterior, la de la... ¿Me escuchan? Por favor, ¿Qué quería Ahí sí. Yes. Hola, ¿me escuchan? Sí, tenemos una pregunta. Sí, sí. Sí, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Me quedó claro el tema de las donaciones respecto de las sociedades que el socio le donaba a sus hijos, ¿eh? Pero Sí. si una persona natural quiere donar, por ejemplo, sus departamentos que dan a nombre de él, ¿cómo financia el receptor del donante que serían los hijos? O podría proporcionar autos o yates, por ejemplo. O sea, ese caso no está dicho que lo pueda financiar con un préstamo de la sociedad donada. Ahí probablemente va a haber que ver qué haces para generar la liquidez. Sí, Ya. lamentablemente ahí sí hay que hacer un cheque. O sea, sea, si de un bolsillo papá, personal. claro, si un papá tiene 3 departamentos, probablemente tener que donar los 3 y el hijo vender uno para pagar los impuestos, por ejemplo, una cosa así. ¿Eh? Dependiendo de los montos, sí. Exacto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Lo que pasa es que, a ver, aquí se abre un mundo enorme. Porque si tienes, claro, si solo tienes departamento, efectivamente vas a tener que ver cómo se encaja. Pero si además hubiera una sociedad que tiene este régimen, este STUT, para poder acogerte al impuesto sustitutivo respecto a ese pedazo, o tiene una sociedad extranjera, en el fondo la combinación para generar una tasa efectiva baja para poder retirar flujos de esos otros vehículos, entonces la combinación uno puede hacer varias cosas, donar los bienes raíces, sustitutivos, hacer donaciones, ahí se abre un abanico de... Perdón, tal es el abanico que yo estaba pensando, que justamente que el padre podía tener yates, departamentos, y también podría tener liquidez. Y Sí, él prestarle al hijo ley, que no está claro, digamos. sí, también funciona. También Ya, o funciona. sea, ahí el padre podría funcionar como funciona la sociedad, que le prestaría a los hijos, digamos. Tal cual. Perfecto, gracias. Punto 2, ¿ese se refiere a, dice instrumentos o son acciones? Y lo otro, la presencia bursátil, eso no considerando habitualidad, ¿cierto? Ya no existe lo de la habitualidad, ya no importa lo de si soy habitual o no soy habitual. Instrumento porque no solamente las acciones tienen beneficios 107, sino que también hay unos fondos mutuos accionarios, entonces cualquiera que califique para el 107. Y presencia bursátil significa que tenga floating, es decir, que haya cierto número mínimo de transacciones. Eso. Sí. Eso es. Súper claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Buenísimo. nos podemos Muchas quedar gracias. conversando también acá, si quieren más bilateral la pregunta. También es posible, ¿cierto? Con un café. Gracias también a las personas que estaban acompañándonos en línea. Ya la tienen ustedes para que se la Sí. circules. Sí, perfecto. Entonces la vamos a compartir. Gracias. Muchas De gracias. nada. Sí, y también quedó grabado. Si alguien no quería salir, se le fregó. Bien, sí.